Buenas noches. En esta charla que estaba dedicada al acompañamiento en la catequesis, a mí me gustaría hacer un planteamiento más o menos como en tres partes. Hay una primera parte que yo diría que es la necesidad y la realidad del acompañamiento en la vida de las personas. En segundo lugar, el acompañamiento de aquellos que forman parte de nuestros grupos y que dan los primeros pasos en la fe. Y en tercer lugar sería el acompañamiento de los que acompañan, o sea, de los catequistas. Y espero que los temas no se solapen porque algunos de los elementos sí que coinciden, ¿no? Yo creo que pocos nos atreveríamos a decir que el ser humano no sea uno de los seres más vulnerables de la creación. Los primeros años de nuestra vida están marcados por una total dependencia de nuestros progenitores, hasta tal punto que podemos considerarnos a nosotros mismos como uno de los seres de la naturaleza más radicalmente necesitados de los demás. Esta dependencia se prolonga en realidad a lo largo de los años en la dimensión social del ser humano, ¿no? Muchos paleontólogos y neurocientíficos coinciden en afirmar que el salto evolutivo que se produjo en el Homo sapiens con respecto a los antepasados está muy ligado a la capacidad para interactuar y cooperar con otros seres de modo estrecho y generalizado. Esto significa que el pleno desarrollo de la vida jamás se podrá dar si no es en interacción con los otros. La revelación bíblica propone también la salvación con un constante y progresivo acento en el acompañamiento de Dios a un pueblo y cómo la compañía de esos miembros del pueblo que brindan al individuo a lo largo de toda su vida es un instrumento de dicha salvación. Israel se experimenta a sí mismo como pueblo elegido. Aunque cada individuo tenga que dar una respuesta personal y coherente a la alianza que Dios ha hecho con cada uno, pero en el seno de un pueblo. Cuando esa alianza se amplía y el pueblo, por decirlo así, se transmuta a la humanidad entera en la nueva alianza sellada por Jesucristo, la dinámica no cambia. En el seno de esa única comunidad humana, unos se convierten en instrumento de presencia y de acompañamiento de Dios para otros. El acompañamiento en la fe se convierte, por lo tanto, en un modo concreto de expresar esa característica que está en la estructura del ser humano, que es la dimensión comunitaria, y esa característica que está en la estructura base de la salvación, y es su realidad comunitaria. Si eso es así, el acompañamiento en la fe engarza con lo más básico del ser humano y con lo más básico de la salvación. ¿Cómo plantearnos el acompañamiento? Esta primera parte iría centrada sobre todo a cómo acompañar a aquellos que dan los primeros pasos en la fe. Pero en realidad el primer marco que les presento valdría para cualquier tipo de acompañamiento, ¿no? Creo que la primera cuestión que tenemos que tener claro es saber hacia dónde caminar. Si el acompañamiento en la fe depende del carácter comunitario de la misma, podemos preguntarnos, creo que coherentemente, qué dirección conviene fijar desde el inicio. Esto significa afirmar que no todo es lo mismo y que no todo vale, que podemos adoptar estrategias, estructuras y tiempos variados en esta tarea de acompañar, pero conviene precisar los objetivos y ellos no deben quedar descuidados, ¿no? Aceptando un cierto riesgo de simplificación, yo diría que
es necesario fijar dos grandes direcciones en la labor del acompañamiento en la fe. En primer lugar, el acompañamiento en la fe debe ir dirigido al descubrimiento de sí mismo. El acompañamiento ha de llevar a quien es acompañado a descubrir lo que realmente es. Conocer lo que eres supone un ejercicio de profundización que se hace especialmente problemático en estos tiempos del escaparate de mejor cara. Todos tendemos a exponer nuestra faceta más luminosa. Difícilmente estamos dispuestos a lidiar con nuestra verdad más honda, llena de matices, de paradojas, cuando no de contradicciones y de grietas. Pero es necesario. Un acompañamiento que no lleve al conocimiento de sí mismo está profundamente lastrado, ¿no? En segundo lugar, el acompañamiento debería llevar a la personalización de la fe. Si hablamos de acompañamiento en la fe, indicamos además un proceso largo y siempre inacabado que supone una asimilación y una identificación con los contenidos del Evangelio. Existe el riesgo de que lleguemos a contentarnos en la vivencia creyente con una configuración de formas externas y poco más. ¿Quién no ha constatado algunas veces? Esta persona se ha integrado en la comunidad, viene a misa, de vez en cuando reza, se ha ofrecido para ser catequista, pero como dirían los hindúes, ¿ha visto a Dios? Yo puedo ser sacramentalmente sacerdote y no existencialmente sacerdote. Una persona puede ser sacramentalmente bautizada y no existencialmente cristiana. Estas fallas interiores se perciben en ocasiones cuando el individuo tiene que enfrentarse a cambios vitales de una cierta entidad. Por ejemplo, dejo el seminario y abandono la fe. Dejo de ser catequista y ya no vuelvo más por la comunidad cristiana. Me enfadé con el párroco y deserto de cualquier espacio religioso. Viví una experiencia traumática de enfermedad, decepción o ruptura familiar y abandono todo. Es cierto que esta sólida cimentación en la fe no puede exigirse a quienes dan los primeros pasos en ella, pero ello no nos exime de tener claro el objetivo hacia el que caminar. Personalizar la fe, convertirla en una experiencia que ha llegado a lo más hondo de mi personalidad. Teniendo en cuenta estos dos grandes objetivos, el conocimiento de sí mismo y la personalización de la fe, ¿cuáles son las actitudes y aptitudes que debería tener todo acompañante? Evidentemente, cuando fijamos un ideal podemos ser tremendamente ambiciosos y a veces incluso ilusos. A mí me gustaría apelar, entre otros posibles, algunos elementos que sí considero nucleares y que no deberíamos descuidar en un acompañante. El primer elemento es que el acompañante es un acompañado. Si esto no se tiene claro, la brújula de esta tarea no está señalando la dirección justa. No se puede transmitir pasión por aquello de lo que no se siente necesidad o lo que uno no valora. No se puede adquirir destreza interior en aquello que uno no vive. Sin esa experiencia de ser acompañados, nos quedamos sin terreno firme sobre el que poder avanzar y sobre el que trabajar nuestro acompañamiento a los otros. En segundo lugar, es necesario que el acompañante sepa manejar su propia vida. Se debe pedir al acompañante un cierto manejo de su propia vida. Una persona volátil, inestable, inmadura, neurótica, no es un buen acompañante. Porque esos déficits de personalidad se vuelcan luego en actitudes que dinamitan todo el proceso de acompañamiento. Búsquedas de protagonismo, espíritu directivo, susceptibilidad, celos, impaciencia, sentido de posesión, opciones tajantes, poca o nula capacidad de escucha, cerrazón para ocultar los caminos de Dios. Todavía sería peor si se trata de alguien que se apoya en el acompañado, en los grupos que anima o en las personas vinculadas a la tarea, como muleta a sus propias deficiencias. No se trata de exigir perfección, ciertamente, pero el acompañante o la acompañante sí debería alcanzar unos mínimos en la orientación y manejo de su propia vida.
Se debe pedir al acompañante también haber alcanzado un mínimo de fe que pueda ofrecer a los otros. En ocasiones podemos convertir el acompañante de la fe en alguien que hace aguas en ese camino. Él o la acompañante debería ser alguien que habitualmente no esté en derrota con el pecado, o con el descuido, o con el desprecio consciente de la voluntad de Dios. Y no quiere decir que no caiga a veces, pero no puede estar en estado continuo de derrota. Yo creo que al menos debería poseer sustancialmente una vivencia habitual de los contenidos constitutivos de la fe, una oración personal y comunitaria, evidentemente la celebración litúrgica medianamente asumida, la asunción de la Iglesia como comunidad de pertenencia, hacia la cual se tiene una sana vinculación afectiva, una preocupación consciente por comprender los contenidos de la fe, un espíritu de servicio concorde a los valores del Evangelio, una voluntad redentiva. Es un elemento que me gustaría poner de relieve. Es cierto que la palabra redención ha perdido uso y popularidad en la sociedad y en la vida de la Iglesia, pero es difícil entender la vida de Jesús y la sabiduría del Evangelio cuando se descuida la redención. La redención es la capacidad para sanar el dolor desde la oferta del amor. Y esto es vital en el acompañante, porque en ocasiones tendrá que asumir en la entrega y la paciencia amorosa las quiebras e impotencias de aquel a quien acompaña y de sí mismo. Y cuando eso no se hace desde el amor, es fácil hacerlo desde la amargura. Entonces el acompañamiento se convierte en un chantaje de exigencias o en un verter el descontento sobre el otro del que esperó y no logró, del que soñó y no alcanzó. Creo que también se puede pedir en el acompañante que esté dotado de al menos 4 actitudes humanas. Harían falta más, es posible, pero estas las considero centrales. En primer lugar, capacidad de escucha. No consiste únicamente en hacer silencio y dejar que vuelquen en ti todo lo que quieran decirte. Supone bastante más. Supone escuchar lo que la otra persona te dice, es decir, tomarme en serio lo que te expresa y cómo lo hace. Y acogerlo no solo con mi silencio respetuoso, sino también con la expresión de mi cara, con la postura de mi cuerpo, con todo lo que soy. Escuchar lo que la otra persona no me dice explícitamente. Cuando la escucha es atenta, podemos acoger la vida de los otros más allá de las palabras. Atención, no quiero decir con esto que tengamos que estar suponiendo o adivinando, pero sí ser receptivo ante los distintos mensajes emitidos. Gestos, miradas, silencios. Y en ocasiones habrá que preguntarle a la persona que es acompañada si hemos percibido correctamente su mensaje o no, si hemos entendido bien lo que incluso no nos ha dicho o no lo hemos hecho. Supone escuchar lo que Dios le dice a la otra persona. Si el acompañamiento es sincero y llega a niveles hondos de fe, es normal que haya espacio para compartir lo que la otra persona va viviendo en la oración y va percibiendo en ella. Y escuchar también lo que Dios le dice al acompañante. No es un modo de rebatir o contradecir lo que ha sentido el acompañado, pero también el acompañante ha de orar sobre la materia del acompañamiento. Cuando este elemento falta, se corre el riesgo de volcar sobre el otro mis opiniones, mis posiciones ideológicas y ocultar una auténtica experiencia de fe. Cuando el acompañamiento pastoral se realiza en el proceso de los grupos, habrá que adaptar los modos de esta escucha, pero no deja de ser una actitud fundamental. Hay una segunda actitud humana que debería pedirse en el acompañante, y es la paciencia. La impaciencia es un riesgo de toda acción pastoral. Nos movemos muchas veces por balance de rendimientos. Eso no quiere decir que renunciemos a la eficacia de la acción pastoral. Nadie comienza o debería comenzar
una iniciativa evangelizadora deseando fracasar o aspirando a que todo sea un desastre. Pero una cosa es buscar eficacia y otra cosa es exigirla o exigirla en los plazos que a nosotros nos parecen razonables. Por eso la paciencia es fundamental en el acompañante. Se necesita también firmeza. La paciencia no puede entenderse como claudicar ante la verdad de las cosas. Junto a la aceptación incondicional del acompañado, él o la acompañante ha de saber vivir la autenticidad. Quien no quiere dar ningún paso no debe ser acompañado. Y la firmeza, para ser sinceros en ese momento, ha de comprenderse como un servicio a la verdad de la persona. El acompañamiento no puede ser un entretenimiento tranquilizador de la conciencia. Es cierto que todo habrá que adecuarlo al individuo concreto que tengo ante mí, pero a veces hay que ser claros para sacudir interiormente a quien queremos ayudar a tomarse seriamente su fe. Y por último, equilibrio. El equilibrio nos permite elegir el camino adecuado en los distintos momentos. Un justo equilibrio que permita combinar adecuadamente animar, exhortar, desenmascarar, corregir. Entiendo que cuando uno presenta este elenco de actitudes pueden surgir en nosotros dos reacciones opuestas y creo que las dos igualmente insatisfactorias. A unos podría surgirle una respuesta temeraria. Dice, ahí voy, sin tomarse en serio todo este bagaje necesario. Otros, por el contrario, pueden decir, yo no valgo para acompañar y abandona todo. Ninguna de las dos acciones o reacciones me parece correcta para quien, por motivos diversos, en este caso la catequesis, ha terminado en una acción pastoral en la cual ha quedado configurado como cuidador y acompañante de otros. Considero que ante el perfil básico del acompañante, la actitud más sana sea la de decir, hasta aquí debería llegar, pero estoy demasiado lejos. ¿Cuál va a ser mi rumbo? ¿Qué paso de marcha necesito? Con todo, conviene no ser ingenuos y tener en cuenta que un acompañante no ideal es mejor que ningún acompañante. Pero un acompañante malo es peor que ningún acompañante. Y eso también conviene tenerlo en cuenta. Por respeto a la fe que tiene que personalizar el otro y por respeto al proceso de conocimiento de sí mismo que también tiene que hacer. Si estas son actitudes o elementos básicos en la vida del acompañante, ¿cuáles son las estructuras del acompañamiento? Como saben, y como lo hemos vivido todos, el acompañamiento es una realidad multiforme que tiene estructuras variadas, cada una de las cuales tiene su función. Esas estructuras con matices diversos son necesarias tanto para el acompañamiento de los que dan los primeros pasos en la fe, como para aquellos que ya están comprometidos en la acción evangelizadora de la Iglesia. En este momento me centro en las estructuras que ayudan a quienes dan los primeros pasos en la fe. La primera estructura y evidente es el diálogo personal. Alguien ha dicho que vivimos en una sociedad anónima. Es cierto que algunas cosas parecen paliarlo, los perfiles personalizados en las redes sociales, los títulos de los libros y de los éxitos musicales que van ligados al nombre de su autor, el eco de la publicidad. Pero lo cierto es que muchas personas en nuestra sociedad tienen un déficit de reconocimiento personal. La acción pastoral de la Iglesia a veces se convierte en trabajo con grupos más o menos amplios, pero que desgraciadamente pueden tener cierta dosis de despersonalización y anonimato. Queremos una iglesia de puertas abiertas, pero ¿por qué iba a entrar alguien a una comunidad en la que no se va a sentir personalmente acogido, individualmente reconocido o extrañado si alguna vez se ausentara? El diálogo personal de acompañamiento, tanto formal, porque me lo han pedido, u ocasional, porque surge la posibilidad, las circunstancias lo hacen posible, o yo me brindo, es un servicio de acogida personal. Es una herramienta imprescindible
en el camino de la fe. Se sobreentiende que quien se está aproximando a la comunidad no se le puede pedir un ritmo constante de estos diálogos, pero el descubrimiento de su necesidad y regularidad tienen que emerger poco a poco en la relación que se establece entre el acompañante y el acompañado. Y eso será necesario, aunque forme parte de un grupo con el que se trabaja colectivamente, como nosotros hacemos en la catequesis. El diálogo personal con este niño, con este adolescente, con este joven, con este adulto al que acompaño en la fe. Hay otra estructura de acompañamiento, que son las celebraciones de la comunidad. Parece obvio decirlo, estas celebraciones están al servicio de la fe. Diríamos que es una verdad de perogrullo, pero no deberíamos darlo por supuesto con demasiada facilidad. Pensemos seriamente en nuestras celebraciones litúrgicas. ¿Realmente son un servicio a la fe en quienes participan en ellas? Pensemos en el carácter educador, en la fe de la homilía, en el tono y en el acierto de las moniciones, en la utilización del canto como expresión orante, en el modo de proclamar la palabra de Dios, en la propia disposición espacial de la comunidad, en los elementos anexos a la celebración, que pueden ser muchos, tradiciones, costumbres, ayudan realmente a la fe de la gente que participa en las celebraciones en todos los casos. Pensemos en las celebraciones de los sacramentos cuando nos encontramos en ellas con un grupo importante de alejados o lejanos. ¿Son realmente estructuras de acompañamiento a la fe de los participantes? Pensemos en las discusiones que se entablan en torno a las celebraciones de la Iglesia. ¿Se centran en su papel de instrumentos de acompañamiento en la fe? ¿O los tiros van por otro lado? Por ritos, estructuras, costumbres. La celebración de los sacramentos para quien está dando los primeros pasos de acercamiento a la fe debería convertirse en un modo privilegiado de acompañamiento. Y esto lo tendrá que tener en cuenta el catequista o la catequista, cuando quien da esos pasos es aquel que forma parte de esos grupos. Hay también una estructura grupal de formación. Y no debemos olvidarla. Hay espacios grupales de formación. En muchos casos, la frecuencia de reunión de estos grupos es mucho mayor que la de los diálogos personales que se puedan establecer. ¿De qué se habla realmente en nuestros grupos catequéticos? ¿Sobre qué se trabaja en nuestros grupos? ¿Son espacios reales de acompañamiento en el proceso del conocimiento personal y de la personalización de la fe? No olvidemos que en el marco de estos grupos no solo acompaña al animador, en este caso al catequista. Cada uno de los miembros puede convertirse en acompañante y servidor de la fe de los demás. Y hay espacios parroquiales de acción que también son acompañamiento en la fe. Aunque los grupos de acción son necesarios en la vida de las comunidades cristianas, eso no significa que sean solo grupos funcionales. No son grupos para hacer, sino grupos para vivir la fe haciendo, y es muy distinto. El interrogante que surge es ¿quién acompaña? De modo global, se podría decir que cuando alguien se compromete en una acción, pensemos, un adulto de nuestro grupo que forma parte del grupo de Cáritas, o del de visitadores de enfermos, o el de limpieza del templo, o del cuidado del archivo, o el de un grupo, el que sea, de cualquier acción parroquial. Se diría que toda la comunidad con su vida se convierte en acompañante de la fe de esa persona. Conviene no olvidarlo, porque la honestidad pastoral nos exige responder sin miedo a la siguiente pregunta. Esta parroquia, este grupo, esta comunidad de acción, ¿cómo está acompañando la fe de quienes dan los primeros pasos en el descubrimiento del Evangelio y que están vinculados a nuestras catequesis? Cuando un niño que está en nuestro grupo ve actuar a Cáritas, si tiene una cierta vinculación, evidentemente recibe ahí una oferta de acompañamiento. Aunque sea una estructura un poco distinta, pero los espacios de acción también acompañan en la fe, porque sirven de modelo, de ejemplo, de destino de mi acción. Identificado el perfil del acompañante,
y sus actitudes fundamentales, e identificada la finalidad del acompañamiento y las estructuras básicas que nos encontramos, ¿cuáles son los riesgos que deberíamos evitar en todo acompañamiento? A mí se me ocurre lo siguiente. En primer lugar, hay un riesgo, y es que el acompañamiento sea acción exclusiva de los sacerdotes. Si descargamos toda la responsabilidad del acompañamiento en los sacerdotes, lo primero que se resiente es la visión de Iglesia como comunidad de carismas y ministerios. E igualmente queda dañada la responsabilidad en la evangelización de cada creyente. No solo se trata de una pretensión difícilmente realizable, salvo que reduzcamos el acompañamiento a mínimos o reduzcamos a mínimos el número de personas que se acompañan. Un párroco no puede acompañar personalmente a toda la parroquia. No podría acompañar ni personalmente a los que están en la catequesis. Pero es que además, si lo lograra hacer, que no se puede, es materialmente imposible, se trata de algo pastoral y teológicamente insano. Porque genera pasividad en las personas que de hecho tienen que acompañar en la fe, como son los catequistas con su grupo, el responsable de Cáritas con su grupo, el responsable de visitadores enfermos con su grupo. Si esto no se hace, los contornos de la Iglesia que se transparentan solo pueden ser clericales. Y eso no acompaña a la fe. Supone un empobrecimiento de carismas. De hecho, no olvidemos que la historia de la Iglesia desmiente esta pretensión. Desde el tiempo de los padres de la Iglesia, estamos en los primeros siglos, el acompañamiento en la fe de los otros estaba también confiado a los laicos. El propio Ignacio de Loyola perfiló su instrumento de acompañamiento básico, los ejercicios espirituales, siendo laico. Esto no significa eximir a los presbíteros de esta responsabilidad de acompañar en la fe, claro que no, pero tampoco convertir el acompañamiento en un coto privado de casa de los sacerdotes. Otro riesgo que deberíamos evitar es el de la dependencia. Conviene no minimizar este riesgo. Puede darse en un doble sentido. Nos podemos encontrar con las personas que terminan dependiendo tanto del acompañante o del acompañante que se incapacitan para tomar opciones personales. Todavía se sigue oyendo, padre, ¿qué tengo que hacer? La dependencia es la muerte del discernimiento. Si esto se produce, podemos asistir al fenómeno de copias de espiritualidad. Y estas o bien se asimilan o bien se soportan, aunque no sean sanas, y en ese caso se eternizan, o bien, por el contrario, no son asimiladas por artificiales y acaban dinamitadas. Mi acompañante me marca tanto y yo dependo tanto de él que solo sé vivir su propia espiritualidad. Eso al final o se asimila artificialmente o revienta, porque cada uno tiene que hacer su proceso personal. Pero también la dependencia puede darse en el otro sentido, cuando el acompañante o la acompañante necesita este vínculo del acompañado o de un grupo para que sirva de suplemento de su personalidad. Porque en el fondo quien está enganchado es el que acompaña. Quizá por la vaga sensación de sentirse útil, de sentirse necesario o sentirse importante en la vida de alguien. Con lo cual, el acompañamiento no lo vive como un modo de servir, sino como un modo de servirse. Otro riesgo que hay que evitar es la transferencia afectiva. Una de las actitudes necesarias del acompañante es saber manejar su vida, lo veíamos. Cuando esto no se da, no es infrecuente que en el proceso del acompañamiento espiritual se den fenómenos de transferencias afectivas, es decir, proyectar sobre el otro lo que yo espero para mí o para mis aspiraciones. Y entonces se establecen chantajes afectivos y se favorece que la otra persona se sienta en deuda para condicionar su actuación, sus decisiones. Hay otro elemento que puede ser dañino para el acompañamiento, es quedarse paralizado por los idealismos. El acompañamiento es un servicio a la conversión de la persona.
pero los idealismos pueden convertirse en un auténtico freno en este camino. Cualquier paso sincero y honesto dado en el camino de la fe ha de ser valorado, aunque el ideal todavía se perciba lejano, cosa que en general nos pasa a todos, a los propios catequistas, a los miembros de nuestros grupos. ¿Quién no ha dicho alguna vez, madre mía, dónde estamos todavía, ¿no? El idealismo puede producir una reacción contraria a lo que parecería normal, porque el idealismo no anima al camino, sino que paraliza en su búsqueda. Es necesario advertir que la contemplación de la meta no puede ser un instrumento de descrédito de la lentitud del camino. Yo sé dónde está la meta, y está lejos, y el camino es lento, pero la meta no me sirve para desacreditar este camino lento y abandonarlo. Otro riesgo es la prisa. Es evidente que se trata de un riesgo de todo acompañamiento, sobre todo cuando nos encontramos en las fases iniciales de vinculación a la propia comunidad. Diríamos que en el acompañamiento hay que pescar, entiéndame la expresión, con sedal largo. Y el último riesgo que me gustaría señalar es el del olvido de la comunidad. La referencia de toda la vida evangelizadora es la comunidad. El humus social en nuestra sociedad se aboga por lo que se ha denominado el personal trainer, ¿no? El entrenador personal. Y algunas líneas de espiritualidad parecen empujar al seguimiento de grandes maestros. La sombra de privatización de la experiencia de la fe ronda continuamente en las presentaciones que se hacen de la vida de oración o incluso de la experiencia religiosa. Quien acompaña en la fe necesita estar atento a este riesgo, porque aunque el catequista asuma un papel fundamental ante los otros, la última y central referencia es la comunidad cristiana. Se acompaña en el seno de la comunidad cristiana, se proyecta a su vida, se anima a compartir la misión de toda la Iglesia. Aunque la persona se esté acercando a la fe, es conveniente no desdibujar nunca a la comunidad. Si no es posible una vinculación, por lo menos en los primeros pasos, al menos es necesario que la persona a quien acompañamos nos perciba como miembros de una comunidad a la que nos sentimos vinculados afectivamente. Una experiencia de acompañamiento supone ofrecer referentes personales, pero también grupales de fe. Y creo que todo este proceso del acompañamiento y todos estos elementos deberían estar presentes cada vez que acompañamos. Pero deberíamos cuidarlos, especialmente cuando se trata de acompañar a los miembros de nuestros grupos, a quienes dan esos primeros pasos de formación en la fe. Sin embargo, la tarea del acompañamiento en la vida de la catequesis no puede reducirse solo a cómo el catequista acompaña a los miembros de sus grupos. Creo que en esa tarea serían válidas las intuiciones presentadas hasta ahora, sino que hay que dar un paso más, y es cómo se acompaña a los catequistas que acompañan. Y es la segunda parte que quería presentar ahora en esta exposición. Evidentemente, los acentos que pueda haber en el acompañamiento a los catequistas no invalidan todo lo anterior, que también es válido para cualquier acompañamiento. Las actitudes y aptitudes del acompañante que allí veíamos son esenciales y siguen siéndolo también cuando el que acompaña a un catequista. Y el grueso de las estrategias y de los riesgos evidenciados también conservan validez. Sin embargo, creo legítimo subrayar algunos elementos que tienen que tenerse en cuenta y pasar a primer plano cuando al que acompañamos es al acompañante. O lo que es lo mismo, cuando se realiza un proceso de acompañamiento a quien realiza un compromiso estable en la acción evangelizadora de la comunidad cristiana, en este caso de la tarea catequética. Hace ya casi 30 años
el cardenal Martini pronunció una conferencia en el Congreso de Espiritualidad del Presbítero Secular, celebrado del 11 al 15 de septiembre de 1989. Y estudiaba detalladamente el reparto de los tiempos que Jesús había hecho a lo largo de su misión. Según el cardenal, podemos hacer una descripción que nos permita comprender los grupos que ocuparon el tiempo en la misión del Maestro. Este criterio no es menor, porque indirectamente nos da una idea de la importancia que Jesús dio a cada uno de ellos. El estudio del cardenal Carlo Maria Martini mostraba la siguiente distribución de los miembros en sentido descendente. En primer lugar estaban los discípulos. Encontramos bajo este epígrafe tanto a los 12 apóstoles como al grupo más amplio designado como discípulos. Este grupo es el que recibe más cuidados cercanos por parte de Jesús. En ocasiones los evangelistas incluso nos informan de que Jesús se esconde de las multitudes y se queda a las afueras de las ciudades porque va instruyendo privadamente a sus discípulos. Después de los discípulos estarían los enfermos. Es el segundo colectivo al que Jesús dedica más tiempo. Si prescindiéramos de su tarea como sanador, difícilmente entenderíamos cabalmente el conjunto de la misión de Jesús. En tercer lugar estarían las multitudes. La predicación y dedicación a las multitudes se coloca en tercer lugar en las prioridades misioneras de Jesús. Es común contemplarlo predicando, alimentando, acompañando a las multitudes. Si miramos de cerca esos tres círculos concéntricos que presenta el cardenal, podemos decir que Jesús organiza las prioridades de la siguiente manera: los líderes, los frágiles y las multitudes. Y si consideramos, y creo que es necesario hacerlo, el modelo de acompañamiento de Jesús como referencial para la vida de la Iglesia, podríamos decir que la primera y prioritaria ocupación de los pastores y de quien tiene cualquier tipo de responsabilidad en la tarea de acompañamiento es acompañar a los líderes. Quizás la palabra líder no sea la más exacta, pero etimológicamente hace referencia al que ayuda a traspasar el umbral, o sea, al que guía a los otros llevando más allá. Y creo que sería muy correcto y explicable entender en la tarea evangelizadora de cada parroquia al catequista como un líder, como aquel que ayuda a los otros a traspasar el umbral de la fe y los guía llevándolo más allá. Ahora bien, ¿qué puede esperarse o qué debe esperarse de este líder, de este catequista? Porque cuando tenemos una imagen más o menos perfilada de lo que puede esperarse de él, tendremos una imagen más o menos perfilada de cómo acompañarlo. Si queremos acompañar a los catequistas, por lo tanto, resulta imprescindible saber hacia dónde caminamos, es decir, qué esperar de ellos. Evidentemente, como de cualquier cristiano, que se conozca a sí mismo y que personalice su fe. Pero algunos más, hay algunos otros rasgos que deberíamos evidenciar. Considero algunos más significativos. Bien porque entroncan más directamente con el perfil del apóstol que encontramos en los evangelios, bien porque creo que pueden presentarse como especialmente útiles en el momento social, cultural y religioso que estamos viviendo. En primer lugar, yo creo que se debería pedir del catequista autenticidad. Cuando me refiero a autenticidad, no lo estoy utilizando en el mismo sentido que coherencia. Todos debemos tener como vocación la coherencia. Yo quiero responder al Evangelio. Yo quiero vivir con pasión la riqueza del mensaje de Jesús. Sin embargo, en la comunidad cristiana nadie es absolutamente coherente, aunque con toda la fuerza de su corazón se esfuerce por serlo. El que es auténtico, y esta es la actitud que yo creo que debe pedirse a un catequista, manifiesta la verdad de su corazón, pero simultáneamente reconoce sus fallas y sus fragilidades. Auténtico es el que sabe reconocer la doble dimensión de su vida, luz y sombra, fe y caída. Es una dinámica pascual. El líder no es un superhombre o una supermujer.
Es una persona cabal que mira con verdad y autenticidad lo que es, también en sus aspectos menos luminosos, aunque esté comprometido, y esto sí, decididamente en el camino de la coherencia, que no alcanza nunca del todo, pero hacia la que se aproxima. Sin esta autenticidad, cuando se viven dobles vidas, cuando se vive desde la oscuridad o desde la ambigüedad, difícilmente se acompaña en la fe y se es líder en una comunidad. Una segunda característica sería la energía. En el ámbito de las relaciones humanas podría decirse que es una persona que contagia energía. Y esa energía en el camino de la fe tiene un nombre propio: experiencia de Dios. Un catequista o una catequista que carezca de la pasión que nace de esta experiencia difícilmente puede ser fecundo eclesialmente. En tercer lugar, creo que del líder se debe pedir claridad. Cuando se habla de claridad, estamos pensando en la nitidez en la presentación de las cosas. Podemos ir más allá. Se trata de claridad sobre lo que John Maley denomina cultura de la parroquia. Nosotros podríamos hablar de cultura del movimiento, de la diócesis o de cualquier acción pastoral. Esto se olvida en ocasiones. Una acción pastoral desempeñada por un agente que olvide esa brújula de hacia dónde queremos caminar como parroquia termina haciendo daño a la misión eclesial. Marcar una pauta, tener, como se dice en educación ahora, un tópico generativo. Haber esbozado un rumbo, qué es lo que se quiere, qué se espera privilegiar. Y el catequista, el líder de la comunidad, ha de tenerlo claro. En cuarto lugar, creo que del líder se debe esperar cercanía. La mayoría de los abandonos de la comunidad cristiana o de una comunidad cristiana para irse a otra no se produce por causas doctrinales. Es un fenómeno que se está constatando sobre todo en Latinoamérica, hacia las comunidades reformadas u otros movimientos afines o pseudoafines. La gente se va por causas que tienen que ver mucho más con la acogida y con la cercanía que la comunidad cristiana dispensa a los que vienen a nuestras comunidades. Es una pena que los alejados y lejanos no vengan a nuestra comunidad. Pero la pena sería mayor si en lugar de alejados lo que son espantados por nuestra incapacidad para acogerlos. A veces la absorción en tantas actividades dificulta nuestra cercanía y nuestro trato personalizado. Y podemos caer en una trampa. Organizamos cosas para estar con la gente y las cosas nos roban tiempo para estar con la gente. Y esto es un problema que se puede agudizar con la disminución de agentes de pastoral y la pretensión de que nada decaiga. Hay una quinta actitud que yo creo que debe esperarse en el líder y es la resiliencia. Estamos en tiempos especialmente recios. Era una constatación que realizaba Santa Teresa de Jesús hablando de los amigos fuertes de Dios, allá por el siglo XVI. Sin embargo, considero que esta necesidad sigue presente en el momento actual. La vida pastoral nos somete muchas veces al desfondamiento de las ilusiones o al adelgazamiento de las expectativas. El compromiso con la comunidad cristiana hoy va dejando en el corazón de muchos catequistas un pozo de desánimo, cuando no de desencanto. Y eso es posible vivirlo solo desde la resiliencia. En nuestro caso no se trata solo de una actitud psicológica, sino de un modo espiritual de afrontar la frustración. La resiliencia pastoral sería un modo de vivir el arte de la pastoral dentro de los límites, a veces estrechos, que nos impone la realidad, tal y como le pasaría a un patinador o a un deportista de élite, que es capaz de realizar una magnífica pirueta o de conseguir un resultado deportivo brillante en los mismos límites del campo en el que otros no son capaces. Hay márgenes en la realidad dentro de los cuales hay que hacer explotar nuestra propia destreza pastoral. Hace falta, evidentemente, en sexto lugar, capacidad de cambio. La claridad a la que aludíamos anteriormente no está reñida con ser versátil, no solo para asumir diferentes tareas, sino también para abandonar caminos. Con frecuencia se cita a Darwin para decir que las especies que permanecen son las más fuertes. Sin embargo,
él no afirmó esto. Él afirmó que las especies que perduran no son las más fuertes, sino las que se adaptaron con mayor facilidad al cambio. La evolución no consagró a los más fuertes, sino a los más versátiles. Pervivieron las cucarachas, no los dinosaurios. Es llamativo que en este sentido nuestro cerebro necesita el cambio para crecer y mantenerse activo, y sin embargo no está preparado para él porque busca el mínimo consumo de energía. Sin embargo, el cambio es una fuente de rejuvenecimiento personal y una necesidad eclesial. Un cambio que en ocasiones deberá ser una innovación disruptiva. Hay innovaciones por continuidad. Se está haciendo esto, vamos a mejorarlo para que cambie y cada vez sea más eficaz. Pero otras veces el equilibrio nos exige también innovaciones disruptivas. Es necesario crear algo absolutamente nuevo para responder a esta necesidad. Lo que sucede en ocasiones es que puede más el miedo, por una parte, o el esnovismo, por otra, que la audaz sensatez del misionero. En séptimo lugar, creo que el líder, el catequista, debería ser emocionalmente capaz. Se necesita que el catequista se controle emocionalmente y que sepa conectar con las emociones de los otros. En nuestra iglesia, al menos a nivel oficial, creo que se ha producido un proceso de racionalización de la fe, muy matizado ahora por el Papa Francisco. Casi diríamos que es un proceso de intelectualización de la misma. En la vida concreta, muchas expresiones de la vida de la iglesia tienen poco espacio para la expresión de las emociones. Y no quiero decir con esto que tenemos que defender manifestaciones efusivas de la fe como único camino. Pero es posible que muchas veces esas expresiones emotivas se desborden porque nunca encuentran un cauce proporcionado para expresarse. No se trata de hacer del catequista un incendiario de las emociones, pero sí una persona que sepa hablar a las emociones de los otros y conectar con ellas, sin que por eso pierda seriedad e incluso sobriedad la acción evangelizadora. Y en último lugar, capacidad de trabajo en equipo. Han pasado ya los tiempos en que los premios Nobel se concedían a una persona. En la actualidad, muchas veces es más frecuente que se concedan a equipos de trabajo, aunque se identifique la cabeza del mismo. Cada vez más la especialización del saber explica este fenómeno de colectivización de los méritos. Sin embargo, la capacidad de trabajo en equipo de un agente pastoral no arranca solo de una necesidad funcional, sino de una exigencia teológica, porque la fraternidad del trabajo es ya un signo del Evangelio. Este hecho hay que vivirlo con realismo, porque no se trata de un modo de vivir que suela surgir espontáneamente. Nuestro contexto social es con frecuencia individualista. El trabajo conjunto supone en muchos casos renuncias y sacrificios a los que en ocasiones no estamos dispuestos. Y aunque lo estemos, no podemos garantizar que otros lo estén. No olvidemos que en el campo de la pastoral, como en muchos otros campos de la vida, funcionan fenómenos tales como la suspicacia, la envidia, la búsqueda de protagonismo, y todo esto dificulta el trabajo. Me parece iluminador que el Papa, en un encuentro ya hace algún año, con religiosos y sacerdotes de la diócesis de Bolonia, les decía: la fraternidad se consigue con claridad y con paciencia. Exige ser francos, aunque uno a veces se quede solo, y ser paciente, porque en algunos casos llevará consigo la exigencia de soportar a los demás, de llevar el peso de los otros. Y cada situación nos pedirá lograr el equilibrio. Por eso en ocasiones será necesario aceptar el riesgo de ser minoría abrahámica, en palabras de Held Cámara. Es muy difícil gestionar este equilibrio. A veces quien más cree en los equipos ha de correr el riesgo durante un tiempo de estar más solo, porque el grupo puede convertirse en algunas ocasiones en un freno colectivo. Y esto lo hemos vivido en la vida de las parroquias. Como ante una realidad absolutamente evidente, alguien tiene capacidad para empeñar la vida en algo nuevo y el resto se convierte en un freno.
En general, cuando se ha de cambiar algo y no se tienen grandes resistencias, es que no se está cambiando nada. Hay que saber esperar por los que en el camino llevan un paso lento. Sin embargo, esperar por los que prefieren estar sentados, ralentizando la marcha, es hacernos cómplices de su sabotaje, y hay que buscar un equilibrio en esto. Pero incluso en los momentos más duros, no se puede renunciar a que otros se vayan uniendo poco a poco a los proyectos, no solo a la realización, sino también a la fundamentación y diseño de los mismos. Como casi en todas las experiencias vitales, la perfección probablemente esté en el equilibrio justo entre ambos extremos. De hecho, las grandes novedades de la vida de la Iglesia, incluso ahora las asumidas con una total normalidad, muchas veces se han abierto camino en la más oscura soledad y a veces en el mayor rechazo. Y en ese sentido hay que contemplar la figura del Papa Francisco para abrir caminos que no muchos veían y que no tantos apoyan. Y sin embargo, seguirlo percibiendo como un hombre que construye la comunión. Si este es el perfil del catequista, y retomo, ¿qué debería esperarse del catequista? Autenticidad, experiencia de Dios, claridad, cercanía, resiliencia, capacidad de cambio, capacidad emocional y apertura al trabajo en equipo. ¿Cómo acompañar a este líder? Por lo tanto, en este segundo paso, no cómo acompañar a los miembros de nuestros grupos, sino cómo acompañar al acompañante que vive todo esto. En primer lugar, yo creo que hay que iniciar a los catequistas en una vida espiritual alta. La motivación en la vivencia del Evangelio tiene un nombre concreto: experiencia honda de fe. Esto es sustancialmente válido para cualquier persona a la que acompañamos en la vida cristiana. Sin embargo, en un catequista se precisa un nivel de madurez amplio que afecte a todas las dimensiones de su vida cristiana: conocer, orar, celebrar, vivir, compartir y anunciar la fe. Y todos esos aspectos han de ser trabajados progresiva y simultáneamente, a veces personalmente, a veces de modo grupal, a veces a través de celebraciones especiales, desde los 1000 cauces que haya, pero hay que trabajarlo. Me atrevería a sugerir algo más. Habrá que estar especialmente atento a que este trabajo interior se intensifique cuando el recorrido personal esté viviendo una cierta crisis del entusiasmo inicial. A veces pensamos que la pérdida de efusividad, empezamos a dar catequesis con unas ganas tremendas y luego nos vamos apagando, es una dificultad para la vivencia de la fe y para el compromiso evangelizador. Y a veces es un arma importantísima. Animar a vivir una experiencia espiritual más alta exige dotar de recursos espirituales para poder vivir experiencias de cruz. De lo contrario, la vida de nuestras comunidades eclesiales corre el riesgo de coleccionar cada vez más un número mayor de experiencias de decepción y de deserción, fenómeno del que con total seguridad todos tenemos experiencia de primera fila. Pensemos en nuestros grupos de catequistas. ¿Cuántos éxodos se producen? A veces no solo éxodo de la tarea catequética, sino éxodo de la fe. En tercer lugar, diría que es necesario acompañar a los catequistas con espiritualidad de Simón de Cirene. Se necesita que quien acompaña a los catequistas asuma el papel de sireneo. El rédito pastoral en la tarea catequética en muchos casos es muy pobre en comparación con el capital que hemos invertido en esfuerzo, en renuncia, en creatividad, en trabajo, en constancia. Acompañar a los catequistas supone acompañar muchas veces fuertes frustraciones. Y bien lo haga el párroco, bien lo haga otro laico, bien lo haga el responsable de los catequistas, o bien entre todos,
Esto solo puede realizarse desde la cercanía, desde la carga compartida y desde la tenaz esperanza en medio del dolor. Un tercer elemento de acompañamiento creo que es privilegiar la calidad de la formación de nuestros catequistas. Si la formación es importante para todos los creyentes que peregrinan en la fe, esto es especialmente urgente para quienes desempeñan una tarea de formación dentro de la comunidad cristiana. En esta formación considero que un acento debe ser privilegiado. Se trata no solo de cuidar el ser, que evidentemente, y el saber, que también, por el propio lugar y responsabilidad que estos agentes de pastoral poseen en la acción evangelizadora de la Iglesia, ha de pasar a un primer lugar la formación sobre el saber hacer, sobre el tener recursos para poder responder a la realidad que nos encontramos. Los déficits de formación cristiana de nuestros catequistas pueden ser grandes rémoras y producir grandes estragos en la vida de la comunidad cristiana. Es esencial que podamos ofrecer a los catequistas formación de calidad para que se conviertan en acompañantes del recorrido de la fe de los otros. Por lo tanto, formar para acompañar. En esta formación será necesario cada vez adentrarse en contenidos y destreza en la gestión de las propias emociones, en la escucha de las emociones de los demás. ¿Cuántas experiencias pastorales se frustran por conflictos emocionales? Y qué poco tienen que ver con contenidos doctrinales, espirituales o pastorales. En cuarto lugar, creo que un modo de acompañar a los catequistas es tener claridad pastoral. Todos somos conscientes de que vivimos en un mundo y en una situación pastoral compleja, pero no necesariamente tenemos que aceptar una acción pastoral confusa, en la que cada uno hace lo que puede, aunque no tenga claro muy bien por qué lo hace, ni para qué. La claridad pastoral no solo exige una cierta nitidez a la hora de presentar hacia dónde queremos ir. Nos hemos reunido como parroquia, hemos reunido al consejo pastoral, hemos hecho un proceso de discernimiento y hemos fijado unas prioridades para la parroquia, para el movimiento o para la diócesis. Esto es evidente que es necesario. Sin hacer grandes libretos, inmensos libretos, que al final nadie lee y que no orientan nada. Marcar unas líneas base. Sin embargo, tener claridad pastoral supone también presentar a mentores, es decir, a personas que me ayudan a discernir mi camino como agente evangelizador. De esto a veces carecemos en la comunidad cristiana. Oye, es que yo me planteo mi fe, habla con fulano. Es que a mí me gustaría saber cómo crecer en la vida de oración. Habla con fulanita. ¿Qué nombres damos a veces? Es necesario también, creo que, conocer modelos. Se trata de acompañantes muertos, si quieren que se diga así. Personas que ya han recorrido con solvencia el camino del discipulado y de la misión, y cuyo recuerdo se convierte en modelos de identificación. Bien porque formaron parte de la comunidad cristiana, bien porque fueron testigos del Evangelio y la Iglesia los ha reconocido como tal. Y en tercer lugar, la cercanía de cooperadores. En ocasiones, en las situaciones pastorales más limitadas, no siempre la gente pastoral podrá contar con un núcleo nutrido de cooperadores en la tarea. Todos sabemos cómo funciona la parroquia. Llegamos a una parroquia y tenemos 3, 4 personas a las que vemos un cierto liderazgo y una se va a Cáritas, otra a catequesis, otra no sé cuánto y otra no sé qué. Y en torno a esa persona a veces la comunidad cristiana, sobre todo si es muy pequeña, no genera siempre un grupo de colaboradores, ¿no? Sin embargo, habrá que velar porque aquellos a los que hemos puesto en primera línea en medio de situaciones difíciles no se queden solos en el compromiso. La existencia de estos colaboradores es un elemento que sirve para apuntalar la confianza en la validez del proyecto. Es necesario también acentuar el acompañamiento individualizado. Todos los espacios pastorales pueden convertirse en espacios de acompañamiento, es verdad,
Sin embargo, en el caso de los catequistas nos jugamos mucho en la asimilación personal no solo de la fe, sino también de la misión. En esta línea creo que será necesario subrayar la importancia de asumir un cierto protagonismo del acompañamiento personalizado con los catequistas. El acompañante ha de potenciar en esta línea la necesidad de elaborar, aunque sea de modo incipiente, en cada catequista, un proyecto personal de vida cristiana. No podemos pretender una pastoral de una cierta claridad cuando descansa sobre los hombros de creyentes que no realizan un seguimiento claro de su propia vida de fe, o que la dejan a la improvisación o al dictado que van marcando las circunstancias. Es necesario acompañar despertando la inquietud misionera. La dinámica del acompañamiento supone un servicio al crecimiento en la fe desde el convencimiento de que toda la comunidad cristiana es protagonista de la misión. Esta convicción es necesario despertarla, especialmente en los catequistas. De lo contrario, podemos acabar fomentando clubes de mesa camilla, con lo cual incluso quienes trabajan en los sectores más explícitamente evangelizadores, como es la catequesis, pueden convertirse en defensores de una pastoral de mantenimiento, cuando no de inmovilismo pastoral, que en ocasiones roza lo enfermizo. Hay que despertar en los catequistas la inquietud misionera. Es importante tener en cuenta este hecho a la hora de valorar qué laicos están asumiendo poder decisorio en la vida de nuestras comunidades. No me refiero a los que forman parte de los consejos pastorales, que en muchos casos no son quienes llevan el timón de la pastoral de la comunidad, sino a los que de verdad tienen al alcance impulsar o frenar las opciones pastorales. Uno a veces se pregunta, ¿qué laicos tienen protagonismo real en la vida de la Iglesia? Los responsables de la catequesis pastoral, parroquial, los animadores de la misión, los voluntarios de Cáritas, los responsables de los movimientos apostólicos, o los que tienen la llave, los sacristanes, los hermanos mayores de hermandades y cofradías. ¿Quiénes tienen real protagonismo y en qué dirección empujan? Es importante tener en cuenta esto. Considero que el acompañamiento no solo ha de mover en la dirección de la conciencia misionera, que evidentemente sí. Se trata además de que esas personas sean las que realmente acaben teniendo poder decisorio en nuestras comunidades. Que quienes empujen del carro y tengan poder de tomar decisiones y caminar en esa dirección sean los que mejor y mayor inquietud misionera tengan. Sintonizan así con la cultura de una estructura pastoral, caminan detrás de ese horizonte que hoy marca la Iglesia para todos y que no deberíamos olvidar nunca. En séptimo lugar, creo que hay que acompañar formando en el discernimiento. Es necesario que partamos de una comprensión dinámica del discernimiento. No se trata del descubrimiento puntual de una voluntad de Dios, que ya está cerrada y decidida y que yo descubro de una vez para siempre. La impresión que se puede tener es que los procesos reales de discernimiento en el seno de nuestras comunidades son claramente limitados. No estoy seguro de que ante opciones que podemos tomar o que debemos tomar, se pregunta a la comunidad cristiana y pueda responder a preguntas tales como ¿quién discierne? ¿Sobre qué se discierne? ¿Cómo se valora y se evalúa lo discernido? ¿Alguien sabe realmente el resultado de algún discernimiento significativo en la comunidad? Probablemente lo que está en juego es que el grueso de nuestros agentes de pastoral no están familiarizados con el hecho de discernir. En ocasiones puede que ese déficit afecte a su propia vida, pero me parece que con respecto a la vida comunitaria es un dato objetivo en muchos casos. Sería injusto decir que nunca se hace, pero creo que tampoco ayuda a taparse los ojos ante la realidad. ¿Sienten nuestros agentes de pastoral que disciernen sobre lo que afecta a la vida comunitaria? ¿No es cierto que a lo sumo los escuchamos afirmar que esa es su opinión? Volcar opiniones es discernir. Pensemos en los casos más cualificados. ¿Disciernen realmente los consejos pastorales diocesanos sobre la marcha de la diócesis? ¿Sienten nuestros consejos pastorales arciprestales que disciernen en la marcha del arciprestajo? ¿Sienten nuestros consejos pastorales parroquiales que tienen poder para discernir
y buscar la voluntad de Dios sobre la vida de la parroquia? ¿Qué responderían sus miembros si les hiciésemos esta pregunta? Es más, ¿qué responderían si les preguntásemos qué entienden por discernir? ¿No estará evidenciando todo esto que en el proceso de crecimiento espiritual, la capacitación en esta experiencia espiritual, que es de importancia capital, no ha sido cuidada? Y conviene no mezclar las cosas. No se debe confundir discernimiento con poder de decisión necesariamente. Pero cuando se decide desde el discernimiento, sí que se decide desde Dios. En octavo lugar, creo que se necesita, y termino, una continua referencia a la Iglesia. Si esta referencia es obligada en todo proceso de acompañamiento, es evidente que para quienes desempeñan su tarea como catequistas, el acento es obligado, casi diríamos, elevado al cuadrado. Aquí no debe haber fisuras. Lo digo con convencimiento a veces doloroso. Quien no muestre una vinculación afectiva con la comunidad cristiana, yo no creo que deba ser catequista en la misma. Evidentemente con limitaciones, evidentemente como vocación y creciendo, pero quien se cierre a una vinculación afectiva con la comunidad cristiana no debería anunciar la fe en la comunidad. El ímpetu misionero no puede sostenerse sobre los hombros de quienes denigran o no sienten suya a su comunidad. El ímpetu de los que anuncian no puede ser el de aquellos que afectiva y realmente no se sienten vinculados a ella. Esto no es fomentar una actitud acrítica o proponer una propaganda corporativa. Es que sin sentido de pertenencia no puede haber pasión por la tarea. Evidentemente esto supone evitar varios riesgos. En primer lugar, identificar la Iglesia con un único acento posible en las opciones espirituales o pastorales. Hay varias, claro que sí. En segundo lugar, interpretar la vinculación afectiva con una cierta pasividad, del que acepta sin pensar lo que viene de arriba o de otro lado. En tercer lugar, abogar por la actitud de silencio, del que primero calla y luego cocina las cosas entre sus amigos a las espaldas. O en cuarto lugar, entender la comunidad eclesial como un organismo que solo tiene un color o solo tiene un acorde. Claro que hay mucha variedad en la comunidad cristiana y que uno tiene y creo que debe manifestar aquello que cree y aquello que ha orado, aunque a veces en algún momento produzca estridencia. Creo que se necesita ser eclesialmente francos, reclamar nuestro papel en el discernimiento comunitario, pero a la vez estar dotados de unas grandes dosis de humildad y de paciencia para entender las diferencias y aceptar los caminos lentos propios y de los otros, pero también aceptar que en un determinado momento terminan los tiempos de decisión y empezamos en los tiempos de acción, y que el continuo discutir de las opciones en muchos casos termina en parálisis estériles, y que el sistemático oponerse desde la oscuridad es una enfermedad que mata la acción evangelizadora. Creo que difícilmente podemos tirar piedras en ese sentido porque nos sintamos todos sin pecado, pero hay que estar atentos. Esto creo que solo es posible vivirlo cuando nos experimentamos afectivamente eclesiales. Y creo que el acompañamiento nos ha de formar en la experiencia espiritualmente exigente de esta eclesialidad. Aquí está presente el desafío de poder lograr un equilibrio certero entre identidad y significatividad. O sea, yo vivo mi identidad eclesial, pero entiendo que esa identidad se vehicula, se expresa de modo distinto en los distintos contextos sociales para hacer significativo el mensaje del Evangelio. Y aquí evidentemente puede haber diferencias de acentos pastorales, de comprensiones, incluso diferencias serias. De hecho, en la Iglesia las hay. Otra cosa es cómo se vive, si se vive desde el amor y del discernimiento o no. Hay otro aspecto de la eclesialidad que considero necesario tener en cuenta en el acompañamiento, y es aprovechar los espacios comunitarios de acompañamiento en la fe. Los espacios de iniciación a la oración, las oraciones comunitarias, los espacios celebrativos. Se ha desdibujado la importancia de la Eucaristía dominical. No entro ya en la diaria,
¿Qué fuerza damos a la liturgia para acompañar en el crecimiento en la fe? Los ámbitos de formación comunitarios han de ser también lugares teológicos de acompañamiento de los agentes. En la tarea del acompañante estará posibilitar, ofrecer, cuidar e invitar a la participación en estos espacios, válidos igualmente para quienes se acercan a la comunidad eclesial, pero que han de ser intensificados evidentemente en el caso concreto de los agentes de pastoral. Sé que quizá la cantidad era excesiva porque había dos aspectos que me parecía interesante diferenciar: cómo acompañamos a los creyentes de primeros pasos de la fe, cómo acompañamos a los que acompañan en la fe a otros, a los catequistas. Pero creo que es necesario profundizar en este aspecto en la vida comunitaria. Si es verdad que como afirma Juan Pablo II, catequesis trascendente, la catequesis debería ser la tarea privilegiada de la acción pastoral, porque es la matriz de la Iglesia que ejerce a los nuevos cristianos que luego desempeñan las diferentes tareas. Mucho de lo que he dicho sobre los que dan los primeros pasos en la fe valdría para todos, y muchos de los aspectos que he subrayado en los catequistas valdría para cualquier agente de pastoral. Pero creo que detrás de esta presentación se escondía la pretensión de subrayar el papel del laicado en el acompañamiento de los otros, de subrayar el papel de la formación, de tomarnos en serio el crecimiento espiritual, que no es solo una vivencia religiosa de la fe, que hay que vivir, creo, una real pluralidad en la Iglesia, pero con una vinculación afectiva, y que es necesario en una situación pastoral compleja, o si ustedes quieren, en una situación social compleja, no vivir una pastoral confusa, sino con una cierta brújula que nos permita caminar en direcciones, es verdad, provisionales, pero con una cierta certeza de que nos permiten sembrar el Evangelio.